Buenos días. He estado leyendo un artículo de Rosa María Artal. Lo titula Un intenso olor a mafia. Lo que está aflorando en el caso Pepe Montoro supera todo lo previsto incluso en un partido como el PP. Su círculo y más allá. Mostrando una putrefacción de estamentos que han debido ser esenciales en su práctica presuntamente delictiva. Más descrédito de la política que aprovecha el fascismo y deja a los demócratas decentes en un panorama indeseable. En fin, hace 4 días se estaban felicitando y, como dice Óscar Puente, había dos golfos, uno al lado del otro, y en medio estaba Feijóo, otro golfo. Los de los lados ya han practicado su golfería, han robado y han hecho todo lo que han querido. Y el del medio, Feijóo, lo ha hecho en Galicia, pero ahora venía ya a hacerlo a lo grande. De hecho, había contratado al equipo de Montoro. Y hay dos o tres que tiene en el partido del equipo de Montoro que son sus asesores. No era solo la empresa del ministro Montoro ni la trama del Ministerio de Hacienda de Rajoy, lo conocido hasta ahora, deja corta cualquier palabra relacionada con corrupción. Y ni siquiera sería la única actividad presuntamente delictiva de ese gobierno del PP, si le añadimos, por ejemplo, las cloacas policiales de Interior, la Kitchen o la Gürtel. Todo en 7 años. Es algo tan desmesurado que le cuadraría más al concepto mafia, pero aún hay que ver y confirmar más puntos para entender cómo habría podido suceder todo esto en un país democrático del primer mundo. Recordad que Rajoy llegó después de una campaña brutal de deshumanización contra Zapatero, que trajo leyes sociales a porrillo, pero había que sacarlo. Y ya visteis el regalo de Rajoy, ahora estáis viendo las consecuencias. Y esto acaba de empezar. Se diría además que casi era un secreto a voces, dado que varios periodistas y medios han denunciado, ahora, las presiones, prácticamente chantajes, sufridos a manos de Montoro en su calidad de ministro de Hacienda. Por ejemplo, Carlos Alsina, de Onda Cero. Ha sido el primero en contarlo, ahora. Pero nadie lo denunció aparentemente y no trascendieron daños profundos de sus víctimas por lo que sea. Si lo dice ahora, ABC de uno de sus periodistas, la persecución alcanzó hasta a su hija, cuenta. Y lo dicen ahora, los de ABC. Montoro declara que no hay pruebas contra él, que va. El juez Rus lo ha investigado durante 7 años y son 28 los imputados, entre ellos 2 cúpulas del Ministerio de Hacienda del PP. Feijóo y su corte se apresuran a declarar que el caso no tiene nada que ver con ellos, aunque cuentan en su equipo actual con un imputado del equipo que tenía Montoro. Es la táctica del PP, negar siempre todo, siempre lo niegan todo. Desde Aznar, el único miembro del trío de las Azores que no ha pedido perdón por mentir sobre las armas de destrucción masiva que utilizaron para iniciar la guerra ilegal de Irak, que tan cara nos ha costado, como si hicieron Bush y Blair, siempre dicen que no va con ellos nada. Rajoy es un especialista destacado. El papel de despistado que interpreta le funciona muy bien. Le permite hacer como que no se entera de cuánto irregular, digamos, pasó en sus gobiernos y hay hasta quien le cree. De hecho, al PP le suele resultar muy eficaz mentir. Porque como tiene a toda esa piara mediática macarra, haciéndoles de altavoces y voceros, aparte de diarios, televisiones y radios, pues les resulta muy fácil mentir.
Pero lo que está aflorando en el caso de Montoro supera todo lo previsto incluso en un partido como el PP, en su círculo y más allá. Muestra una putrefacción de algunos estamentos que han debido ser esenciales en su práctica presuntamente delictiva. Presuntamente, dicho por imperativo legal, cuando usaban como arma mafia o democracia. Sabían de un tema en el que son los más grandes expertos, mafiosos. A la vez parece encomiable y hasta heroica la labor de algunos miembros de la justicia que pelean por la verdad contra esa losa inmensa. Un juez de Tarragona que invierte 7 años en elaborar un sumario con las dificultades que se vislumbran es uno de ellos, sin duda. También en alto grado la fiscal García Cerda, que ha luchado contra viento y marea para esclarecer el caso. Creo que precisa una urgente y muy rotunda aclaración. El conflicto en el seno de anticorrupción, que con Luzón era tapacorrupción del PP, del que informa El País, habla en concreto de una cruenta batalla en la Fiscalía. Los jefes de anticorrupción, mejor dicho, tapacorrupción del PP, impidieron a la fiscal del caso, como ya os he dicho en otro vídeo, Carmen García Cerda, solicitar el volcado de una cuenta de correo electrónico que, según ella, podía pertenecer al ministro Montoro. El teniente fiscal prohibió pedir esa diligencia. García Cerda insistió en que era necesaria y el fiscal jefe anticorrupción, tapacorrupción del PP, Alejandro Luzón, concluyó que era improcedente. Luzón, recordemos, es quien mandó excarcelar a Aldama, un tío que nos ha estafado cerca de 300 millones de euros, contra el criterio del juez instructor de su caso. La cruenta batalla en anticorrupción continuó con la fiscal García Cerda, forzando la convocatoria de una junta de fiscales que en diciembre de 2023 y por 18 votos contra 5, incluido el suyo, se puso del lado del jefe. La fiscal insistió, buscando vías alternativas, y se ganó un expediente sancionador y una multa de 1.000 euros por desobedecer órdenes de un superior del fiscal tapacorrupción del PP, Luzón. Es un conjunto de datos comodados que parece inabarcable, dados los pilares que fallan en su resolución. El sumario del juez Rus, no confundir con Ruz, que también sufrió lo suyo, por investigar, entre otros casos del PP, la Gürtel, habla de que se habrían promulgado leyes para favorecer a empresas gasistas, sobre todo alterando a su gusto los presupuestos generales del Estado, a cambio de dinero para Montoro. Repito, alterando a su gusto los presupuestos generales del Estado, a cambio de dinero para Montoro y sus socios. Le rebajó también, a nuestra costa, a los ciudadanos, a costa de nuestro bienestar. A esas empresas les rebajó un 85% los impuestos. El señor Montoro, el gobierno del PP de Rajoy, el PP de Feijóo, el de mafia o democracia. No vamos a votar mafia, con lo que Feijóo no será nunca presidente. La cadena SER cifra en más de 10 millones de euros lo obtenido por el despacho de Montoro por influir en el gobierno de Rajoy a favor de esas determinadas empresas. El juez ha imputado, insistimos, a 2 cúpulas del Ministerio de Hacienda. Tampoco estaba al corriente el presidente Rajoy, que dice no saber ni pío de la cloaca policial para borrar la corrupción del PP y atacar a sus rivales políticos. Por cierto, la Hacienda de Montoro también le sacudió a Juan Carlos Monedero por ser fundador de Podemos, y se ve que no se llevaba del todo bien con Rato y Esperanza Aguirre de su propio partido, según habrán visto en varios diarios online y sobre todo en diario.es.
Se sabe ya además que desde algún cargo de la agencia tributaria se facilitó a Montoro en su época, como ministro entre 2011 y 2018, información reservada y legalmente protegida de periodistas famosos y rivales políticos, para traficar con ellas. Informaciones confidenciales que no deberían haber llegado a sus manos. Y esto lo cuenta La Vanguardia. Repentino gran aluvión de informaciones altamente sensibles. ¿Y por qué? Porque gran parte de toda esta investigación la han llevado los Mossos d'Esquadra de Cataluña. Por eso no había filtraciones. Si lo llega a llevar todo la UCO, y de nuevo empresas presuntamente corruptoras y beneficiarias de la corrupción, y toda la técnica habitual de las tramas corruptas, o esa impresión da. La firma traspasó su actividad a otra denominada Global Afteli, para que pareciera que ya es otra, que no tiene nada que ver con el equipo económico de Montoro. Y lo hizo cuando trascendió la investigación judicial y siempre nos dicen, ha estado bajo sospecha. No, no ha estado bajo sospecha. Ahora se dice presuntamente, pero son una manada de mafiosos y de chorizos, desde Feijóo a Aznar, a Rajoy y a toda la patulea. Con ser muy grave y desolador lo ocurrido en el Partido Socialista, con 2 secretarios de organización consecutivos, si se confirman judicialmente sus actividades delictivas, que esa es otra. La diferencia con ese conglomerado en torno al PP es enorme. Pero el problema es que, sumados, contribuyen al descrédito de la política que aprovecha el fascismo. Está clarísimo que al PP tal cosa no le importa, más bien le favorece, pero deja a los demócratas decentes en un panorama indeseable. Estados Unidos está demostrando cómo la democracia se desmorona sin el poder destruye la justicia. Allí lo hace el presidente, aquí los orígenes son más turbios, y además hay profesionales que siguen el mandato de la justicia de una forma ejemplar. Allí también, claro, pero hemos de ser conscientes de que ese pilar del Estado de Derecho, el primero a preservar por ser fundamental para cometer la corrupción política. En fin. Por eso se abrió una corresponsalía por parte del diario.es en Washington, con uno de los mejores periodistas y cofundador y subdirector del diario. En fin. Y luego están los medios. Este jueves, tras conocerse la imputación de Montoro y sus cúpulas en Hacienda, las cabeceras de la derecha guardaron un bochornoso silencio. El viernes ha resucitado de diversa forma, o sacando ahora a flote las rencillas con Montoro, o en la línea habitual. A modo de ejemplo, ABC titula Montoro deja de ser afiliado al PP y el PSOE trata de sacar partido tras la imputación. Una frase de parte con una concepción sucia, muy sucia de la política. ABC sigue siendo una de las mierdas preclaras del periodismo español. Lo completa con un editorial en el que echa la culpa de la corrupción al Estado. Pero al Estado como tal. Y pretende demostrarlo con la cita al Tribunal Constitucional, el único por el momento que aún está con mayoría progresista. Vamos a un pequeño apunte. El juez Marchena acaba de absolver al pequeño Nicolás. El juez Marchena acaba de absolver al pequeño Nicolás de los 3 delitos que se le imputaban. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero quién será el abogado del pequeño Nicolás para conseguir eso? El hijo del juez Marchena. Vamos a seguir hablando de la justicia. Cuando el juez Marchena se tendría que haber separado de ese procedimiento porque su hijo era el abogado del reo, el juez Marchena no se ha separado.
ha hecho una sentencia que absuelve al reo, porque su hijo es el abogado del reo. ¿Ha quedado claro? Pues vamos a seguir hablando del tema. Además, la portada en un día como este es para Bolaños, que fracasa su intento de controlar 2 salas clave del Tribunal Supremo, cuando la realidad es que, pese a ser progresista la mayoría del Congreso, sigue mandando ahí el PP, como 24 de los últimos 29 años. Es desolador. Está claro que así no podemos seguir, pero que probablemente sí vamos a seguir. Y encima no sería descartable que los golpistas más corruptos de nuestra reciente historia consigan su propósito y puedan llegar con la cosa suya hasta la Moncloa. Esperemos que los votantes andemos listos, todos, y votemos socialismo, votemos comunismo, votemos izquierda, en masa. Que no votemos PP, porque mentiras van a seguir soltando. Y esto les hace mucho daño, con lo que va a venir por parte de la cloaca mediática, la prensa macarra, las televisiones y las radios, va a ser brutal, con lo que estad preparados. A nosotros no nos van a engañar. Vamos a por ellos. No queremos una mafia en la Moncloa. Queremos un presidente como Pedro Sánchez, que trabaje para la ciudadanía, que trabaje para los que más necesitamos un presidente como él, y con un gobierno social comunista como el que tenemos. Venga, que tengáis buen día.